porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo domingo del mes de agosto, pleno invierno, pero ya promediando la estación, próximos ya a la primavera, estamos mirando con esperanza al futuro cercano. Por lo menos algo del futuro cercano podemos ilusionarnos en que sucederá. La primavera va a llegar. No sé si nos va a encontrar liberados de la cuarentena, del encierro, o si todavía estaremos con la imposibilidad de reunirnos, aunque lamentablemente eso es lo que parece que sucederá. Mientras tanto, seguimos acumulando ganas de encontrarnos, ganas de vernos, ganas de reunirnos y poder cantar juntos. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Llegará ese momento. No soy profeta, pero sé que llegará. No sé cuándo, pero llegará. Y ese día vamos a hacer una celebración y vamos a disfrutar no solo de alabar juntos al Señor, sino de encontrarnos, de saludarnos, de disfrutarnos mutuamente. Porque de eso se trata, el congregarnos, de poder compartir juntos con alegría la presencia de Dios y la bendición de Dios. Mientras tanto,
nos hacemos eco de las palabras del salmista. Quiero compartir contigo algunos versículos en el Salmo 145, palabras que pueden ser nuestras y que es bueno que sean nuestras también, que nos tomemos de ellas para poderlas poner en nuestro corazón y en nuestros labios. Y dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre por siempre y para siempre. Y como decía antes, nosotros podemos hacernos eco de estas palabras y decir como el salmista, prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre por siempre y para siempre. Pero qué lindo es, qué reconfortante leer, como dice el versículo 18, que el Señor está cerca de quienes lo invocan. Invocarlo es llamarlo, clamar a Él, es buscarlo a Él. El Señor está cerca cuando lo buscamos, de quienes lo invocan de verdad, de quienes realmente quieren encontrarlo al Señor, verlo al Señor, disfrutarlo al Señor, encontrarse con Él. Y Él dice, cumple los deseos de quienes le temen, atiende su clamor y los salva. El Señor está atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Y aunque a veces nos parezca que está sordo, que no oye, que está distraído, que está ocupado en otras cosas más importantes, Dios no tiene esas dificultades, Dios no tiene esas limitaciones. Él puede atendernos a todos simultáneamente. Y sabe cómo, y sabe cuándo, y sabe por qué sí o por qué no. Y nosotros simplemente tenemos que confiar y esperar en Él. Por lo tanto, así como decimos que todo nuestro ser prorrumpa en alabanza al Señor, sigamos alabándole. Si no lo hiciste con la primera alabanza que escuchamos, quizás podés sumarte a esta que viene ahora. Y luego seguimos con nuestro culto. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Estoy triste y mi alma está cansada. El corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me
fe no puede haber milagros. Cruzando mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. Quiero compartir contigo una reflexión basada en un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 4, un pasaje muy conocido. Ahora cuando comencemos a leerlo, lo recordarás con claridad. Y el título del mensaje en esta mañana es Así es la vida. Una manera de percibir una etapa, un episodio, una situación particular en la vida de Jesús y sus discípulos como una ilustración de cómo es la vida de cada uno de nosotros. El pasaje está, como dije, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cierto que es un pasaje muy conocido, un pasaje sobre el cual se ha hablado mucho y muchas veces, y que generalmente enfocamos algunos aspectos particulares acerca de la autoridad de Dios en Jesucristo, de el dominio que Él tiene sobre la naturaleza,
los aspectos particulares de la vida de cada uno de los discípulos, sus temores, sus inseguridades. Pero yo quiero tomarlo en esta mañana y invitarte a reflexionar de esta manera. Tomar este pasaje como una ilustración de lo que es la vida común y corriente de cada uno de nosotros. Por eso el título de Así es la vida. Y me baso en el concepto de la vida, en la frase que Jesús les dice, pasemos al otro lado. Entonces pienso en que nuestra vida es un constante pasar de un momento a otro, de una etapa a otra, de una edad a otra. Desde que nacemos vamos pasando hacia otro lado y en ese devenir cotidiano, en ese pasar de días, semanas, años, van pasando un montón de cosas, van sucediendo un montón de situaciones en las que muchas disfrutamos, pero otras sufrimos. En muchas ocasiones estamos placenteramente gozando del momento que vivimos, pero en otras estamos angustiados, afligidos, desesperados, atemorizados, temiendo por nuestra seguridad, por nuestra salud, por nuestro sustento. Así es la vida. Lo que te pasa a vos, me pasa a mí y nos pasa absolutamente a todos. No hay una sola persona que no pudiera identificarse con este pasaje viéndolo desde esta perspectiva o con esta idea y decir, bueno, sí, así es la vida. Particularmente hablando, los discípulos, mayormente algunos de estos discípulos que están con Jesús, eran hombres de mar, eran hombres experimentados en la pesca. Precisamente la barca en la que está Jesús era propiedad de alguno de ellos. Y había otras barcas. Hombres experimentados en la pesca en ese lago, en el mar de Galilea. Conocedores por años de estos fenómenos naturales que permitían o facilitaban, debido a la situación geográfica en la que se encuentra el mar de Galilea, rodeado de algunas montañas, que por distintas situaciones precisamente meteorológicas podían levantarse en vientos huracanados y producir tormentas como la de este tipo. Es casi imposible que los pescadores, el dueño de la barca y otros que estaban con Jesús no conocieran esa situación o no hubieran pasado más de una vez esa situación. Pero no pudieron evitar en ese momento temer por sus propias vidas. Posiblemente porque esa tormenta era diferente a otras, quizá porque era mucho más brava, más fuerte el viento, más huracanado, y las olas que llenaban la barca realmente les hicieron temer por su propia vida. Y el pasaje nos muestra a Jesús durmiendo en la popa, en el fondo, al fondo de la barca. Bueno, algunas preguntas surgen enseguida. ¿Cómo es posible que Jesús durmiera cuando la barca se estaba llenando de agua? Cuando el viento la sacudía de un lado a otro, cuando las olas la hacían subir y bajar estrepitosamente. Pues Jesús dormía. ¿Cómo es posible que estos avesados hombres de mar no fueran capaces de controlar la situación? O quizá, como pienso, esta situación se les desbordó y ya no podían. Entonces pienso en el devenir de nuestra vida. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, aun cuando hemos vivido por años y hemos acumulado experiencias y hemos pasado momentos buenos y malos y hemos atravesado tormentas y situaciones adversas y creemos que ya conocemos todo y podemos manejar la situación, llega un momento en nuestra vida en que nos desborda la circunstancia? Y quizá te pasó a vos como me pasó a mí,
que en ese momento nos desesperamos, nos angustiamos, nos afligimos. Y no sé si te pasó, pero seguramente alguien habrás escuchado alguna vez decir, ¿y dónde está Dios en esta circunstancia? Seguramente escuchaste como yo más de una vez y a lo mejor intentaste refutar ese pensamiento, esa opinión. Decir, si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿por qué permite que esta tormenta amenace nuestra vida? Si Dios es tan bueno como dice la Biblia, si Dios realmente existe como dicen los creyentes, ¿por qué Dios permite que nuestra vida esté en peligro? ¿Por qué permite que estas circunstancias tan adversas? ¿Por qué permite la corrupción? ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué permite la enfermedad, la muerte de los niños? ¿Por qué permite la injusticia? ¿Por qué permite que los corruptos opresores acumulen riqueza mientras multitudes mueren de hambre? ¿Por qué Dios, si es bueno, lo permite? Y mientras tanto, parece que Dios no oye, que está dormido. Así es la vida. Así es la vida. Quizás te haya pasado a vos como a mí, que en algún momento de la vida dijimos, Dios no está atento. Dios se olvidó, a Dios no le importó. Y haya brotado en vos un reclamo, una voz de enojo y de malestar. Porque cuando los discípulos se acercan a Jesús, van a despertarlo y le dicen, ¿no te importa? ¿No tienes cuidado de que perecemos? Ahora, Jesús estaba en la barca igual que ellos. Si la barca se hundía, morían todos, incluyendo a Jesús. Pero ellos dicen, no te da cuidado que nosotros perecemos. Hay un montón de cosas que parecen incongruentes en este pasaje. Pero para mí me da la impresión que este pasaje tiene el propósito de reflejar cómo es la vida. ¿Y qué hace Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo actúa Dios? ¿Y cómo actuamos nosotros en esas circunstancias de la vida? ¿Cómo vamos enseguida a reprocharle al Señor? A gritarle, a despertarlo, a sacudirlo, a enseñarle lo que tiene que hacer. ¿Cómo estás durmiendo cuando estamos muriendo? Ese no es tu rol. Eso no es lo que corresponde. De alguna manera ellos están reconociendo que Jesús es Dios. Ellos están reconociendo y esperando que Jesús haga algo diferente a lo que ellos, avesados hombres de mar, no eran capaces de hacer. Jesús no era un hombre de mar, pero esperaban que Él lo resolviera. De alguna manera, su fe se está vislumbrando, pero de una manera áspera, ácida, con un reproche, como una queja. Qué fácil en nuestra vida nos resulta quejarnos cuando Dios no hace lo que esperamos que haga. Pero así es la vida. Y a veces nos duele que los no creyentes critiquen, cuestionen y descrean de Dios, porque cuando no nos pasa nada malo y estamos bien en nuestra situación de religiosidad y de fe, decimos, no, Dios es bueno y está con nosotros y está siempre con nosotros, pero cuando lo necesito y no actúa, me desespero y lo despierto con malestar y con reproche. Así es la vida. ¿Qué tiene que enseñarnos este pasaje acerca de cómo vivimos, la vida que vivimos en relación con el Dios en quien creemos? Es alguien que mientras podemos manejar la situación no nos importa que esté ausente y duerma. Total, yo controlo y puedo manejarlo, pero cuando se me escapan las cosas de la mano, corro a Él y reprochándole, le reclamo por qué no actuó cuando lo necesitaba. Interesante también es la respuesta de Jesús. Tengo que confesarles algo, si a mí me vienen a despertar de esta manera cuando estoy sumido en un sueño profundo, posiblemente me levanto muy molesto, me levanto enojado. Y más si es para reclamarme algo que el que me está despertando podría haberlo resuelto. No dice nada este pasaje acerca del carácter
o la manera en que Jesús se despertó, simplemente dice que se levantó y reprendió el viento y le gritó al mar. Aparentemente, desde mi perspectiva, y esto es mi perspectiva, aquí no hay ningún análisis doctrinal o teológico, es lo que me parece, Jesús se levantó molesto. Y se levantó tan molesto que se desahogó con el viento y con el mar. Pero aún habiéndose desahogado con el viento y con el mar, y habiendo demostrado que su autoridad controlaba aún las circunstancias naturales, luego se dirigió a los discípulos. Y entonces les habló también con firmeza, y percibo yo un poco de dureza, porque les dice: ¿y ustedes por qué están asustados? Ahora es Jesús el que reclama, ahora es Jesús el que demanda, ahora Jesús es el que pregunta: ¿y ustedes por qué están asustados? ¿Acaso no tienen fe? ¿Ustedes por qué actuaron de esta manera? Y yo percibo, y sigue siendo esto una percepción muy personal de mi parte, que Jesús les está diciendo: ustedes no necesitaban despertarme para esto. Ustedes tienen la capacidad y la autoridad para hacer exactamente lo que yo hice. Pero dudaron, no tuvieron fe. Y no solamente que no se hicieron cargo de que ustedes dudaron y no tuvieron fe, sino que me hacen cargo a mí de que lo que ustedes deberían haber hecho y no hicieron, yo no lo estaba haciendo. Yo no dejo de ver aquí esa reprimenda, ese reto, ese llamado de atención a hombres que conocían a Jesús, que convivían con Jesús, que lo escuchaban día tras día, que lo acompañaban a orar, que comían con Él, pero no estaban aprendiendo a absorber su experiencia de fe. No estaban teniendo una convicción de fe que les permitiera vivir su vida con la seguridad con que Jesús demuestra que se puede y se debe tener. Así es la vida. Quizás seas uno o conozcas a alguno de los creyentes de años, que por años y años asisten a la congregación y leen la Biblia y oran, pero que en el momento de la dificultad y de la prueba, en lugar de ejercer su fe con autoridad, en lugar de plantarse delante de la circunstancia adversa y declarar su fe y su convicción en que el Dios Todopoderoso está conmigo y que en el nombre del Señor yo afronto la adversidad. Posiblemente con algunos temores, pero con más firmeza y seguridad que temor. Y cuando la circunstancia, precisamente por mi falta de fe, mi inseguridad, mis temores desbordantes, me amenazan, entonces acudo al Señor. Pero muchas veces con queja, con reproche, con reclamos, diciéndole: Señor, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no acudiste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no sanaste? ¿Por qué no liberaste? ¿Por qué no cambiaste la circunstancia? Y el Señor obra porque es misericordioso y poderoso. Pero una y otra vez, si afinamos nuestro oído espiritual, vamos a escucharle decir: ¿y por qué no lo hiciste vos? En un momento el Señor reprocha a quienes estaban allí y les dice: generación adúltera, ¿hasta cuándo necesito estar con ustedes? Y Jesús sufría por el hecho de que, a pesar de mostrar con tanta autoridad y poder que Dios quiere y puede obrar a través de nosotros si tenemos una fe genuina, nunca terminamos de aprenderlo, nunca dejamos de dudar. ¿Hasta cuándo? Yo veo aquí una lección para mi vida.
Y te lo comparto porque quizás también puedas ver aquí una lección para tu vida. La vida es un devenir de situaciones, y muchas de ellas tormentosas, y algunas de ellas, gracias a Dios no muchas, pero algunas de ellas que nos hacen temer poderosamente por nuestra vida, por nuestra seguridad, por distintos aspectos de la vida. Y en esos momentos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a eso? Gemimos, lloramos, clamamos, protestamos, nos quejamos, rezongamos, despotricamos contra Dios, descreemos de su poder y autoridad porque sencillamente no demostró ser quien dice ser. O lisa y llanamente me calzo la autoridad que Dios me dio en el nombre de Jesús y hago frente a cada circunstancia y situación creyéndole. No simplemente creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios y actuando decididamente, con fe, enfrentando la tormenta, enfrentando la adversidad, desechando el miedo, porque al fin y al cabo si no se puede controlar la situación y la barca se hunde, se va a hundir, pero mientras tanto, luchando con todas mis fuerzas, aferrado a la fe, a la palabra de Dios, que me ha asegurado que Él está conmigo siempre. Si hay algo que Dios se ha empecinado en afirmar a lo largo de toda la Escritura, es que Él no solo es un Dios de paz, sino que Él es un Dios que está dispuesto a transmitirnos, a darnos, a otorgarnos esa paz que necesitamos. Y quiero compartirte algunos versículos al respecto. En la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es ese ámbito espiritual donde Dios es rey y vos y yo, creyentes en Él, somos sus súbditos, pero súbditos no solo para alabarle, bendecirle y adorarle, sino también para ser depositarios de esa autoridad delegada que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Entonces el reino de Dios no es solo comida y bebida, no es solo para que disfrutemos los buenos momentos, sino también para que hagamos, vivamos, ejecutemos justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No que seamos dependientes, lactantes de la leche que nos brinda Dios, sino que seamos generadores de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dos cosas, poder y paz. Jehová, Dios, nos dará poder y nos bendecirá con paz. El poder que Dios nos da, ¿lo tenemos asumido? El poder que Dios nos otorga, ¿lo ejercemos? ¿Poder para qué? No es poder para dominar a nadie y sojuzgarlo o someterlo. Es poder para dominar nuestra propia naturaleza carnal, humana, caída. Es poder para asumir la autoridad que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y dice que nos bendecirá con paz. Porque cuando ejercemos el poder en el Espíritu Santo, poder para ganar a nuestras debilidades, vencer sobre nuestros pecados, luchar contra nuestras tentaciones, cambiar nuestra manera inadecuada o indebida de ser, poder para obedecer, para seguir la voluntad de nuestro Dios, la consecuencia inevitable, lógica, según la palabra de Dios, es que la paz de Dios reine en nuestra vida. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, palabras de Jesús, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da.
La paz que da el mundo es una tregua en realidad, es un cese de belicosidad, ¿no? La paz del mundo es, bueno, no peleemos, pero la paz que Dios da es una paz que transforma nuestro corazón, nuestra vida en gozo por la ausencia de inseguridad y de peligro. No la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una paz que disipa todo temor y toda inseguridad. Y Dios dice, la vida, así es la vida. La vida es un devenir donde muchas veces hay tormentas, y a veces tormentas muy violentas. Pero se puede tener paz en medio de la tormenta. Se puede tener tal paz en medio de la tormenta que se puede ser capaz de dormir profundamente en el fondo, aunque esté entrando agua a la barca. Si imaginamos algunos cuadros, algunas pinturas, algunas obras de arte que reflejen paz, podríamos imaginarnos en un lago apacible entre las montañas, un lago sin ninguna onda, que refleja casi como un espejo esas montañas nevadas. Seguramente habrás visto algún cuadro o alguna foto semejante. Otro cuadro, una pradera, donde están pastando tranquilamente algunas ovejas, donde hay flores diseminadas, donde hay algún ranchito allí perdido en la ladera de la montaña. Cómo se distiende nuestro corazón cuando vemos una imagen como esa. Y si hemos tenido alguna vez la oportunidad de estar presenciando algún paisaje semejante, realmente la sensación de paz es profunda. Pero también hay un cuadro que irradia paz en medio de la tormenta, cuando en el medio de la roca de la montaña y aún soplando vientos huracanados, en un hueco de la montaña hay un ave que construyó su nido y está criando sus polluelos sin ninguna inseguridad ni temor. Porque a pesar de la tormenta, el hueco de la montaña le da protección. Así es la vida. En cambio, un cuadro que pinte lo opuesto a la paz, a la inquietud, a la inseguridad, a la angustia, al desazón, podría ser una tormenta en el mar, podría ser una oscuridad muy profunda, en la que uno puede imaginarse que tiene que atravesarla sin poder ver a dónde dará su siguiente paso. Tornados, terremotos, guerra, confusión, contiendas, inseguridad. Pero así es la vida. Y en el transcurso de nuestra vida, muchas veces, aunque no veamos cuadros de tormentas, ni de oscuridad, ni de guerra, prestamos atención, escuchamos voces que preanuncian cataclismos, que preanuncian peligros, inseguridad. Estamos acostumbrados a eso, día y noche, un día tras otro. Escuchamos noticias, escuchamos voces, si no vienen desde los medios de comunicación o de las redes sociales, viene de conocidos, de allegados, de amigos, de familiares, que se enteraron de algo nuevo que va a pasar, o que si tal cosa sucede, tal otra puede llegar a suceder, o que si tal situación no cambia, tal otra va a ser catastrófica. Voces que inquietan, voces que angustian, voces que afligen, voces que quitan absolutamente la paz de nuestro corazón. Voces que nos hacen ir desesperadamente a Jesús, que está durmiendo plácidamente. ¿Y sabes por qué duerme plácidamente? Porque sabe que no hay circunstancia que Él no pueda controlar, porque sabe que no hay circunstancia que lo pueda destruir, que no hay circunstancia que lo pueda desestabilizar. Y si lo despertamos y se levanta, va a decir, ¿pero por qué tenés miedo? ¿Tenés poca fe? ¿Por qué no controlás esa inseguridad, ese temor, esa ansiedad? ¿Por qué todavía en tu experiencia de fe, en relación con Dios, no has sido capaz
de tener paz en medio de la tormenta. Algo te está faltando y eso es fe. Eso es confianza, porque fe es confianza. No estás confiando debida y adecuadamente en el Dios de las benditas y maravillosas promesas. Por eso te angustias. Si el Señor dijo que vendrá, espéralo sentado aunque sea mucho tiempo, porque va a venir. Si el Señor dijo que no te va a pasar nada malo, quédate tranquilo, que no te va a pasar nada malo que Él no esté permitiendo que suceda. Y si lo está permitiendo que suceda, por más que te angusties o te aflija, va a suceder porque Él lo está permitiendo. Y si lo está permitiendo, no es para nuestro daño, para nuestro mal. Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. De pronto tenemos que entender y tenemos que aprender a hacer callar esas voces externas que nos presagian desastres y nos contagian temores. Tenemos que hacerlas callar, tenemos que apagarlas. Así como con el control remoto apagar el noticiero que está repitiendo una y otra vez la misma noticia macabra y sangrienta. Así como tenemos que cambiar la sintonía de la radio o poner alguna melodía que nos recuerde la verdad de Dios. Hagamos callar esas voces de temor, de inseguridad, voces mentirosas desde la perspectiva de Dios. Empecemos a escuchar la dulce voz de Dios que nos está diciendo, pasemos al otro lado. Si Dios dijo que vamos a pasar al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. Si en el medio del paso una tormenta parece que nos va a imposibilitar el recorrido y el final, no le creamos a la tormenta. Creámosle a Dios que dijo, vení conmigo, vamos al otro lado. Y Dios nos ha dicho que nosotros podemos transitar la vida tomados de su mano, porque así es la vida. Y van a suceder situaciones y circunstancias que si no estamos aferrados y firmes en la fe, aferrados a Dios y firmes en la fe, vamos a pensar que a pesar de la palabra de Dios, allí se termina todo. Pues no le creamos a lo que Dios no dijo. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Seguramente este pasaje lo conoces y quizá hasta lo hayas aprendido de memoria, pero tenemos que recordarlo frecuentemente. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esto claramente está diciendo, es tan singular la paz de Dios que no la podemos entender. Que si queremos razonarla, que si queremos comprenderlo, que si queremos analizarla, no lo vamos a conseguir, porque sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz, que es un don espiritual, que es la consecuencia de la presencia de Dios en nosotros, que es el resultado de la comunión nuestra con Dios, esa experiencia genuina y netamente espiritual, dice que guardará nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, pero también va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si disfrutamos, si confiamos en la paz de Dios, nuestros pensamientos no se dispararán creyéndole a las voces mentirosas. Se aferrarán y confiarán en el Señor. Y por último, terminando, 2 versículos de Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Y allí ya decía el Señor a través del profeta, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Estos 2 versículos de Isaías 26 tendrían que estar subrayados, remarcados, resaltados y memorizados por cada uno de nosotros, para recordar esta verdad espiritual. Dice que Dios guardará en completa paz.
No una paz efímera, pasajera o momentánea, en completa paz. ¿A quién? A aquel que persevera pensando en Él. Aquel que se mantiene constantemente prestando atención y en una relación personal con Dios. Esa relación personal con Dios, esa perseverancia en pensar, en estar atento a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, a la voluntad de Dios, hace que la paz sea completa en nuestro corazón. ¿Por qué dice? Porque en ti ha confiado. La única manera de lograr confianza es a través del conocimiento profundo y del contacto constante. Y el versículo 4, que ya leí, es una invitación, un desafío para cada una de nuestras vidas. Confía en Jehová perpetuamente, siempre. Confía en el Señor siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No en nosotros, no en nuestras habilidades, capacidades, en el Señor. Y yo quiero animarte a que renueves tu confianza en Él cada día. No lo hagas solo hoy. Hacelo mañana al levantarte y mañana al almorzar y mañana al cenar y antes de acostarte y pasado mañana otra vez al levantarte, al almorzar, al cenar y al acostarte. Hagamos este ejercicio espiritual constantemente para que nuestra confianza en Él eche raíces tan profundas que ni el viento más fuerte pueda desarraigarnos de estar aferrados al Señor. Yo quiero orar por tu vida, también por la mía, deseando que esta sea una experiencia renovada de cada uno de nosotros todos los días, porque necesitamos paz. Necesitamos paz para vivir sanos y para poder desarrollar esa potencialidad que Dios ha puesto mediante su voluntad en nuestras vidas, para que podamos transmitir esa confianza y esa fe en el Señor, para que otros que no le conocen y que dudan y descreen del amor, de la gracia, del perdón, de la salvación, porque no pueden ver a Dios, pues puedan ver en vos y en mí las consecuencias de confiar en Él. Que han pasado siglos y siglos y el Señor sigue siendo fiel. Oramos. Amado Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias Señor por la enseñanza que día tras día nos transmitís a través de tu Espíritu Santo, enseñándonos nuestra necesidad de creer, de confiar, de no dudar, de aferrarnos a ti, pero también de ejercer la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús. Que podamos creer que tu palabra es fiel y verdadera y que se cumplirá en nuestra vida. Y que podamos transitar a través de la vida cada circunstancia adversa y aún las circunstancias favorables, con plena fe, con plena convicción, para no ser desviados, para no sucumbir ante el temor, la duda, la incredulidad, sino que vayamos creciendo día tras día en el conocimiento y en la fe y en la comunión contigo. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en este día, en el resto de esta semana, que podamos experimentar a lo largo de esta semana cualquier circunstancia adversa con este ejercicio de la fe, con esta autoridad que nos has dado en Jesucristo. Y te damos gracias, y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar allí. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Hasta el próximo domingo.